Entra. Vamos a esperar un momentito a que se conecten los alumnos, todavía no se ha conectado nadie. De la plática para el servicio social y la carga laboral, todavía no tiene nada. No tenemos nada, nosotros les avisamos. Ok, para estar Si me preguntan, diles que de la coordinación se les va a informar en cuanto se tenga, ¿no? Sí, de hecho al principio les comenté que que se está trabajando en eso. Se les va a dar a lo mejor una plática, no sabemos si sea presencial o si sea o si lo suban a la página, pero nosotros les vamos a estar informando. Sí, nada más que estén al pendiente de la página. Ahí es donde vamos a estar dando toda la información. Bueno, nosotros ya estamos aquí de regreso. Nada más se me pasó darles una indicación. En los documentos que les decía que subimos en acabados y de la instalación eléctrica, la recomendación es que lo descarguen y ya viene preparado para que lo impriman en PDF, en doble carta. Entonces, sí es importante que lo impriman en doble carta porque es la manera en la que ustedes van a poder trabajar con cierta facilidad. Yo ya había hecho una impresión en tamaño carta y queda muy pequeño, y para que puedan trabajarla sí se complica mucho. Entonces, por eso es la recomendación de que esto lo impriman en tamaño doble carta o en A3, o también se llama tabloide, cualquiera de esas dos, para que puedan hacer su trabajo. Y acuérdense, a mis alumnos ya se los he comentado, que normalmente se va a engargolar de este lado, lo pueden doblar ya una vez terminado y calificado el trabajo, y ya les queda muy bien para su engargolado final. Bueno, esa fue la información que nada más se me pasó dárselas. Entonces, imprímanlo en BOM, en tamaño doble carta, para que puedan trabajarlo a gusto. Bueno, continuamos con planos estructurales, el maestro Luis Reynoso. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de esto de planos estructurales. En esta primera parte de esta presentación vamos a recordar algunos elementos que ya lo comentábamos en la sesión anterior. Aquí tenemos el cimiento de piedra, que también se le llama mampostería. Tenemos el número 1, que equivale al nivel del terreno. El 2, que sería propiamente la cepa, o sea, la excavación para la construcción del cimiento. El número 3, la parte superior del cimiento de piedra, se le llama corona. El número 4, esta inclinación se le llama escarpio. Puede ser de 45 grados o bien de 60 grados. Luego tenemos el número 5, que es la piedra brasa. No sé si ustedes conozcan la piedra brasa. La piedra brasa es una piedra negra que es muy compacta, o sea, se utiliza mucho, en este caso para la cimentación, ayuda bastante. Luego tenemos el número 6, que es la junta de mortero con arena, para ir pegando las diferentes piezas de la piedra brasa. Y por último tenemos el número 7, que es la plantilla de cimentación. Bueno, este tipo de cimiento se le llama de colindancia. Suponemos que en este caso del lado izquierdo ya no es nuestra propiedad, por eso aquí este cimiento debe de ser totalmente recto, a 90 grados. Luego tenemos a diferencia el intermedio o medianero. Es aquí tenemos los mismos elementos, pero si ustedes se dan cuenta, vamos a tener dos escarpios. O sea, este cimiento ya lo tenemos dentro de nuestro terreno. La siguiente. Bueno, en la parte superior derecha tenemos el cimiento ciclópeo. Aquí ustedes pueden ver que es parecido al anterior, nada más que en este caso no vamos a tener escarpio. O sea, podemos tener el hueco de lo que es la cepa, la plantilla de cimentación, ir colocando las piedras brasas unidas con el mortero y cemento, pero en este caso, claro, este tipo de cimiento no es muy usual, pero lo que sí tiene es que se desperdicia, por así decirlo, un poquito más de material. Entonces, por eso de preferencia hay que ocupar siempre un escarpio de 45 o 60 grados. Aquí del lado izquierdo tenemos la zapata aislada de concreto armado. O sea, aquí tenemos la parte inferior, es propiamente la zapata.
que digamos es como una similitud, es como si fuera un zapato. O sea, si yo tengo un zapato en mis pies, me sirve de base. Entonces, esa es también como una similitud en el caso de la cimentación, que en lugar de llamarle zapato, se le llama zapata. Esta es aislada, también desde concreto. Tenemos la columna. La siguiente. Tenemos aquí la zapata corrida de concreto armado, ¿verdad? Entonces también lo que tenemos el número 1, como les comentaba, esta parte inclinada es propiamente la zapata. El número 2, la parte vertical, es la contratrave. El número 3 tenemos un dado. Cuando se construye un castillo o una columna, esta parte se hace un poquito más ancha para tener mejor apoyo para el castillo o la columna. Y por último tenemos la plantilla. Si ustedes se dan cuenta, tanto la cimentación de piedra, de mampostería, como la de concreto, siempre en la parte del fondo de la cepa se va a construir la plantilla. Tenemos aquí la zapata corrida en un sentido, ¿verdad? Como veíamos en la parte anterior, tenemos la contratrave, tenemos el dado, la zapata y la columna, o bien tenemos la zapata corrida en dos sentidos, es decir, como si fueran dos ejes, un eje, digamos, horizontal y otro tal vez en otro sentido. Tenemos la losa de cimentación, o también se le llama plataforma. ¿Qué es una losa de cimentación? Si ustedes recuerdan, en la presentación anterior dijimos que cuando tenemos un terreno que es duro, se utiliza un cimiento de piedra, de mampostería. Si el terreno es blando, vamos a utilizar sobre todo la cimentación de concreto armado. Si yo voy a tener, imaginamos, voy a construir un edificio de departamentos, una forma usual, o también puede ser una casa, es construir una losa de cimentación. Sabemos que las losas son los techos que tenemos en nuestra casa. Entonces, en este caso vamos a construir a nivel inferior lo que se llama la losa de cimentación. Esta losa de cimentación sí es muy ancha, muy gruesa, más o menos unos 20 o 30 centímetros, y obviamente lleva armado. Hay que recordar que todos estos elementos son resultado de un cálculo estructural. Entonces, en base a ese cálculo estructural se puede definir cuál es digamos, el peralte de esa losa y el tipo de armado que va a llevar. Bueno, en la parte inferior tenemos la liga o amarre de cimentación. Aquí tenemos obviamente la losa de cimentación, tenemos la contratrave, tenemos los dados y tenemos dos columnas, ¿verdad?, de forma vertical. Vamos a suponer que en la parte de arriba vamos a tener una trave. ¿Para qué se hace esta contratrave? ¿Se acuerdan también de algo muy importante que se comentó la vez anterior? Es la cuestión de un marco estructural. El marco estructural debemos de tener elementos verticales, que serían las columnas, elementos horizontales, que sería la trave, y a nivel de cimentación, esta contratrave, para tener un marco estructural. Siguiente. Bueno, aquí vamos a ver ya la aplicación de lo que sería un poquito más ya un plano estructural. En la parte superior izquierda tenemos la planta del módulo que hemos estado manejando. Recuerden que en esta parte tenemos el baño, tenemos la cocina y en la parte de atrás un patio de servicio. Aquí vamos a ver cómo es, digamos, la cimentación de piedra, ¿verdad? Otra vez recordando, tenemos la dala de desplante, que también se le llama dala de cimentación, la corona de 30 centímetros, lo que sería propiamente el cimiento de mampostería o piedra, el ángulo del escarpio 60 o 45 grados, la base del cimiento y la plantilla de 5 centímetros. Bueno, ahorita, si ustedes ven, ya desapareció lo que serían los muros y también la celosía. Esta parte que tenemos de arriba, recuerden que estamos dibujando en planta. Al momento de dibujar la cimentación en planta, la estamos viendo por arriba, o sea, de arriba hacia abajo. El primer elemento que estamos viendo, esta parte, digamos, ancha, que es corrida, es propiamente la dala de desplante, la dala de cimentación. El segundo espacio que sobra es lo que nos queda de los 30 centímetros de la corona, y ya estas partes como trapezoidales
van a ser la proyección de los escarpios, 60 o 45 grados. Bueno, ahorita vamos a suponer que en la parte del patio vamos a tener un cimiento de piedra 1, ¿verdad? Aquí tenemos indicado, y aquí vamos a suponer que la base, de acuerdo ya a un cálculo estructural que se hizo, nos da la base de 50 centímetros y también tenemos una altura de 50 centímetros. Los diferentes tipos de cimientos de piedra en la parte superior van a tener esta dala de desplante, que tenemos la dala o cadena de desplante, como ya lo habíamos visto anteriormente, va a tener 4 varillas de 3 octavos, estribos del número 2 a cada 15. A continuación vamos a ver el cimiento de piedra 2, que sería en estas partes, según el cálculo estructural, va a dar 60 de base, 50 de altura. Y por último vamos a manejar el cimiento de piedra 3, que también, digamos, suponiendo que el cálculo estructural nos va a dar de base 93 y 53 de altura. Este cimiento de piedra 3, si ustedes se dan cuenta, tiene una mayor área, digamos, de lo que sería el peso de la construcción. Por eso estamos suponiendo que es un cimiento más grande, tanto de la base como de la altura. Hay una pregunta, Luis. Dice la señorita Andrea, en el plano, ¿cómo se sabe de cuánto es el escarpio? Bueno, ahí solamente nada más es de acuerdo, imaginemos que este es a 45 grados, vamos a tomar la medida. En todo caso podemos manejar la diferencia de la base con la corona para ver el ángulo, si es de 45 o si es de 60. ¿Y luego hay el cálculo estructural? También, tanto la base, la altura y la inclinación del escarpio, así como la corona, ¿no? Sí puede variar esta parte, ¿no? Pero bueno. No importa que sea de piedra brasa o que sea de concreto armado, todo nos lo da, las medidas nos da un cálculo estructural, que es el que nos refleja. Sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, ahorita estamos, ¿puedes continuar? Sí. Gracias. Sí. Bueno, vamos a ver ya en esta otra parte lo que sería la cimentación de concreto armado. Vamos a suponer que en la diapositiva anterior nuestro terreno era duro. Ahora vamos a suponer que también nuestra construcción está en un terreno blando. Entonces, igual tenemos la zapata, tenemos la contratrave, tenemos el dado, el castillo o columna, y la plantilla. Entonces, a diferencia de lo que sería la representación del cimiento de piedra, en el caso del cimiento de concreto armado, también recuerden que lo estamos viendo por arriba. Sí, vamos a darle enter. Ahorita quitamos la parte, digamos, de arquitectónica y también vamos a tener unos cuadritos. Estos cuadros que están en las esquinas o en algunas partes importantes indican los castillos. Aquí tenemos indicado que para este ejemplo tenemos un castillo. Los castillos son de 15 por 15 centímetros, son 4 varillas de 3 octavos. Una cosa, en el caso de un plano estructural, a los castillos no se les pone como una C, porque la C se puede confundir como una columna. Entonces, para diferenciar columna de castillo, a los castillos se les denomina con una K. K1, K2, K3, según sea, ¿verdad? En la parte derecha tenemos la distribución de los estribos para el castillo 1. Vamos a tener en la parte superior y en la parte inferior, recuerden que aquí podemos tener lo que sería la contratrave, aquí sería propiamente la losa de cubierta. Los 3 estribos van a estar a cada 5 centímetros. Los 3 siguientes, tanto arriba como abajo, están a 10. Ya en la parte del medio vamos a tener a cada 20. Por ejemplo, en el caso de los albañiles, ellos por lo general toda la separación lo hacen a cada 20. Pero la forma más adecuada es esta, porque en las partes extremas, tanto de abajo como de arriba, cuando viene un sismo, es donde tiene mayor fragilidad. Entonces, en ese caso, debe tener este tipo de distribución. Ahora vamos a ver aquí lo que sería la zapata 1. Aquí tenemos indicado lo que es la zapata 1, que mide 60 de base, 60 de altura,
La contratrave mide 45 centímetros, propiamente la zapata es de 15 centímetros y el ancho aquí de la contratrave es de 20 centímetros. Entonces vamos a tener 6 varillas de 3/8, estribos, que son estos, del número 2 a cada 25 centímetros. Y luego aparte tenemos ya sobre la zapata 2 varillas de 3/8, que serían estas, y aparte vamos a tener esta otra varilla, que es varilla de 3/8 a cada 10. Entonces también, eso es solamente un ejemplo, también lo vuelvo a reiterar, esto no es una receta, hay que irnos al cálculo estructural para ver exactamente el tipo de armado y la separación de estribos y de las varillas. Nada más en el comentario de que es en colindancia, ¿no? La Z1. Sí, exactamente, sí, perdón. Sí, también este es zapata número 1, lo tenemos indicado en las colindancias. Y la 2 ya viene. Sí. Luego tenemos ya a continuación la, ¿sí está? Sí, la zapata 2, que estas ya son interiores o intermedios, ¿verdad? Entonces vamos también, según el cálculo estructural, podemos tener 80 de base, 60 de altura, la contratrave mide 45, lo que sería propiamente la zapata de 15 centímetros, y también el ancho de la contratrave mide 20 centímetros. Entonces también vamos a tener 6 varillas de 3/8, estribos del número 2 a cada 25, y vamos a tener 4 varillas propiamente sobre la zapata, a la derecha y a la izquierda, 4 varillas de 3/8, y aparte tenemos esta otra varilla de refuerzo, que también va a ser varilla de 3/8 de pulgada a cada 20. Nada más algo interesante, si lo revisamos. No lo había notado yo ahorita. El ejemplo del isométrico que está arriba tiene escarpio, tiene una inclinación, y los zapatas de abajo no tienen escarpio, son totalmente horizontales, ¿no? Sí. O sea, puede ser, también lo llega a dar el cálculo estructural si necesita escarpio o si no necesita escarpio, ¿no? Sí. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver la dala de cerramiento, ¿verdad? Que en este caso va a ser de 15 centímetros de ancho por 30 de altura, con 4 varillas de 3/8, estribos del número 2 a cada 20, ¿verdad? Entonces también hay que recordar, como ya lo vimos en el proceso constructivo de la casa habitación, la cadena de cerramiento va a ir sobre los muros, puertas, ventanas y zonas de paso. Hay que recordar que tenemos 2 cadenas, la cadena de cimentación y la cadena de cerramiento. Entonces esta cadena de cerramiento siempre va a ir en la parte superior de puertas, ventanas o zonas de paso. Sí. Bueno, aquí en la parte casi del centro tenemos indicado otra vez la planta arquitectónica, y ahorita vamos a ver el armado. Siempre. Entonces aquí vamos a tener este armado, sí, otra vez enter, en un sentido, o enter, sí. También vamos a suponer que el cálculo estructural nos está diciendo que para estos espacios vamos a tener varillas de 3/8 a cada 20, es decir, que las varillas van a tener una separación de 20 centímetros y son de 3/8 de pulgada. Y en el otro sentido, sí, en el otro sentido van a ser igualmente varillas de 3/8 y la separación va a ser a cada 25 centímetros. Aquí también algo interesante, si ustedes ven, tenemos un quiebre en un sentido y en el otro. Este quiebre de la varilla se le llama columpio, o también algunos albañiles llaman bayoneta o columpio. La vez anterior me comentaba el maestro Mario, ahorita nos está acompañando, me comentaba que ya por lo menos aquí en la Ciudad de México, ya los albañiles no hacen este doblez de la varilla, porque realmente es un poquito trabajoso andar haciendo el doblez. Hay que recordar que el ancho de lo que sería la losa puede ser de 10 centímetros. Entonces imagínense en 10 centímetros hacer el doblez y hacer, digamos, muchos dobleces que ya en la actualidad ya está en desuso. Entonces más bien este tipo de armado es totalmente recto,
tanto en un sentido como en el otro, y solamente donde vamos a tener un apoyo interior o un apoyo exterior, sí vamos a tener en la parte de arriba lo que se llama un bastón. Este bastón me sirve para tener un poquito más de refuerzo en el momento de que si tengo el doblez de la losa, en ese claro del apoyo, de los apoyos, voy a tener lo que sería esos bastones. Y aquí tenemos lo que sería algo muy importante, el detalle de armados elementos tipo, que serían los anclajes. Esto es de gran importancia. Hay que recordar que en 1985 desafortunadamente vivimos un gran terremoto, un terremoto bastante fuerte. Después que pasó el terremoto se hicieron diferentes investigaciones de acuerdo a los peritos para ver las diferentes fallas. Una de las fallas que se dieron cuenta que sucedió en muchas construcciones es precisamente esto, la cuestión de los anclajes de las varillas. O sea, estos dibujos los estamos viendo en planta o en elevación. Si es en planta, imaginemos que es una dala de cimentación con otra dala de cimentación, ¿verdad? O si es en elevación, puede ser un castillo con la dala de cimentación o la dala de cerramiento. Bueno, entonces en este caso, de acuerdo al reglamento de construcciones, nos pide que para poder anclar las varillas debemos de tener 40 diámetros según sea la varilla. Por ejemplo, que en este caso, aquí llega mi varilla y debe de continuar y doblar, se debe de anclar. Igualmente del otro sentido, llega aquí y continúa para que sean los 40 diámetros. Igualmente sucede en el caso del dibujo de la derecha. Esto puede ser en planta, podemos tener la esquina de dos dalas de cimentación o de amarre, o si tenemos en elevación, puede ser un castillo, una dala de cerramiento o una dala de cimentación, ¿verdad? Entonces, en este caso, igualmente si yo tengo la varilla, esta parte que aquí se acrecienta debe de ser 40 diámetros. Igualmente en este caso, de aquí de esta parte, se debe de tener 40 diámetros. Hay una pregunta, si nos regresamos al Zapata. Dice la señorita Andrea que, ¿cómo que en la colindancia la Z2? No, porque aquí tenemos pura Z1 colindancia. Z2 está en... Intermedia. Eso en el medio. Sí, el civil, no sé qué, eso está en el anterior, ¿no? Sí, la Zapata 2 van a ser siempre, en este caso, los cimientos que están interiores. Y solamente, en este caso es un ejemplo, la Zapata 1 son nada más de colindancia. Entonces, nada más lo que sería la parte interna son las Zapatas 2. O sea, esta y esta otra. ¿Y acá va a estar? Sí. Y la Z1, la colindancia. Sí. Sí, en este caso estamos suponiendo que es todo el perímetro. Sí. Bueno, estábamos hablando de los anclajes. ¿Sí? Los anclajes, y pasamos. Sí. Bueno, vamos a ver la siguiente, para que se entienda mejor esto de cuánto equivale la longitud de anclaje. Vamos a suponer que nuestra varilla es del número 3, que equivale a 3 octavos. Si yo en esta tabla tengo el diámetro en milímetros, o sea, el diámetro de la varilla mide 9.5 milímetros, es decir, 9.5 milímetros por 40 diámetros nos da 380 milímetros, que equivale a 38 centímetros. Nos regresamos al anterior. Es decir, que esta longitud de anclaje debe de ser de 38 centímetros, suponiendo que estamos hablando de lo que sería la varilla de 3 octavos. No sé si al momento hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario de lo que hemos visto ahorita con más detalle de los planos estructurales. Si no hay ninguna pregunta. No hay preguntas ahorita. No. Bueno, también como lo hicimos la vez anterior, ¿se acuerdan que ahorita al final yo les comentaba que en el terremoto del 85 se vieron muchos casos, digamos, inéditos, por el cual, digamos, hubo
que se cayeron las construcciones. Como les comentaba, una de ellas fue precisamente la cuestión del anclaje. Otra cosa fue de qué cambió, digamos, de giro lo que fue una construcción. Imaginemos que yo tengo lo que sería un edificio de departamentos, y a lo mejor por X causa este edificio lo ocuparon posteriormente para bodegas, o también para hacer algunos talleres, tal vez de costura o lo que sea, con un peso mayor. Eso también influyó en la cuestión de que se hayan caído los edificios. Otra cosa fue también una cosa muy importante, que muchas veces en el cálculo estructural, por ahorrarse dinero, no respetaron lo que marcaba el cálculo estructural. Imaginemos, por decir algo, que a lo mejor mi cálculo de la losa me salía que yo debía utilizar varilla de 3/8, pero para ahorrarme le voy a meter una varilla más delgada, que sería de 5/16. Entonces también eso fue otro error que se dieron cuenta los peritos, de que también no se respetó lo que marcaba la memoria de cálculo. Entonces es muy importante siempre que, de acuerdo a la memoria de cálculo, que eso obviamente ustedes lo van a aprender ya cuando estén en la Facultad de Arquitectura, les deben de enseñar desde la cimentación cómo se calcula el cálculo de columnas, de traves, de losas. Bueno, no sé si todavía hay algún comentario, ¿sí? Sí, bueno, complementario a lo que tú estás diciendo, ¿no? La corrupción que nos invadía antes. Si el cálculo estructural decía de que los estribos se iban a poner a cada 20 centímetros, alguna gente con muy poca ética profesional no los ponía a cada 20 centímetros, los ponía a cada 40 o hasta cada 50 centímetros, pero a la hora de cobrarlos, los cobraban a cada 20 centímetros. Ese fue otro de los detalles que se descubrieron precisamente también en ese sismo, en donde la corrupción sí era terrible, ¿no? Ahorita ya hay más cuidado, ya el reglamento de construcción está muy actualizado, los factores de protección se han aumentado, y precisamente por esa experiencia, ¿no?, que nos dejó el sismo. Bueno, hay una pregunta aquí que dice: en los espacios que quedan de la cimentación, ¿se quedan vacíos? No, estas partes, digamos, entre los escarpios, por así decirlo, recuerden que también, como lo veíamos en la clase pasada, solamente primero se hace la cepa y obviamente lo demás es terreno, o sea, no es un hueco. Únicamente se hace la excavación de la cepa de acuerdo al trazo que se hizo con la cal, con el bote, y de acuerdo al plano estructural. Entonces no es que todo el terreno se levante, sino únicamente se van abriendo las cepas donde van a ir los cimientos, tanto de piedra como de concreto. Y se rellena. También lo que sí, los escarpios, en el caso, también igualmente en el caso de la zapata, eso sí se va rellenando. Eso sí, los huecos del escarpio o de la contratrave, si se rellena, se debe de compactar. Otra pregunta, esa pregunta la hizo la señorita Hanna GS, y la señorita Andrea pregunta: ¿podría volver a explicar rápido lo de los escarpios, por favor? Sí, el escarpio, como comentaba ya el maestro Marco, de acuerdo a lo que sería el cálculo estructural, en el caso del cimiento de piedra puede ser a 45 grados o 60 grados. Sí, básicamente, pero eso más bien depende. Sí, nada más que, por ejemplo, en este caso, si yo lo hago a 60 grados, obviamente ya no va a ser 30 centímetros, va a aumentar más. Habría que ver tanto la base y la altura para definir exactamente cuánto va a medir la corona. Pero ahorita este dibujo está hecho a 45 grados, pero si es a 60, sí va a crecer la corona. En ese caso de la cimentación de piedra, solamente el cimiento es precisamente donde está dibujado. A lo mejor la alumna se refería a los huecos que quedan, si quedan en blanco. Sí, quedan en blanco. Sí, pero digamos, sí, como decía, al momento de hacer la excavación, se va a hacer la excavación un poquito más grande de lo que nos dio el ancho del cimiento, para que el albañil vaya trabajando, pero esta parte queda, digamos, con tierra. Y sí, como decía la maestra Alicia, lo que es la parte del escarpio después se rellena. Y en ese momento también es importante ir
viendo la solución de las instalaciones sanitarias, Ajá, ¿no? También sí. irlas colocando. Ajá. Sí, se acuerdan que también es algo muy... Porque, ¿qué pasaría si se hiciera toda la cimentación de piedra o de concreto y después se metiera la tubería? Tendríamos que romper. Entonces es algo ilógico. Ok. Miren, aquí nada más alguna anotación. En lo que es la inclinación, en arquitectura es lo que se le llama el reposo de los materiales. Si ustedes sal o azúcar hacen un chorrito con ello, va a tener una inclinación natural y nunca va a ser vertical. En la piedra se estudia que el máximo escarpio que puede ser dado es a 60. Si ya es mayor, ya no trabaja. Esto tiene que ver con el reposo natural de los materiales. Y en este sentido, esta parte ya no trabaja y va a depender el cálculo estructural, el tamaño de la corona, la base del cimiento para dar este escarpio. Pero no puede pasar de 60 porque si ya es mayor, el material de la piedra ya no trabaja, lo cual no ocurre en el concreto armado. El concreto armado sí puede irse a la verticalidad, pero en la piedra no, porque ya no funcionaría, ya no cargaría, y entonces se desperdicia, como decía el maestro, el material. ¿Alguna otra pregunta? No, ya no hay preguntas, creo que ya es todo. Ya las que era ¿cómo se va a evaluar esta asignatura? Sí, bueno, entonces ya para terminar la sesión del día de hoy, como lo que decía el maestro Marco, para la cuestión de su evaluación de esta quinta unidad de planos estructurales, les vamos a dar un cuestionario con referencia a lo que vimos del proceso constructivo de una casa habitación, y también se les va a dar otra vez el planito de esta parte del baño, la cocina y el patio, para que ustedes vayan completando lo que sería la cimentación. ¿Va a ser de piedra o de concreto? Van a ser las dos opciones, ¿no? Ellos, yo creo que van a tener la opción de escoger si sea de piedra o de concreto. Bueno, sí. Sí, y también, bueno, ya para terminar, otro último comentario. De acuerdo a nuestro programa del ET de dibujo arquitectónico, si ustedes se han dado cuenta, hay una secuencia didáctica, sobre todo a partir de la segunda unidad, que fueron planos arquitectónicos, o sea, la representación en plantas, cortes y fachadas de un proyecto determinado, o sea, en 2 dimensiones. De ahí pasamos a la tercera unidad, que fue la representación de perspectivas, que sobre un plano bidimensional nos da la sensación de volumen, de espacio. De ahí pasamos a las 3 dimensiones, que fue la maqueta, ¿verdad? Ya la cuarta unidad hablamos de las instalaciones hidráulica, sanitaria, eléctrica, ¿verdad? Hay que recordar que las instalaciones nos dan comodidad a nuestras actividades domésticas, nuestras actividades diarias. ¿Qué pasaría si en nuestras casas no tuviéramos instalaciones? Pues realmente sería muy incómodo el poder vivir ahí, ¿verdad? Bueno, esa sería lo que es la cuarta. Y ya la quinta unidad fue planos de acabados y esta parte de planos estructurales. Es importante tener en cuenta la forma de construcción. Aquí también una recomendación para aquellos que van para arquitectura. Cada vez que ustedes hagan un proyecto de lo que sea, traten siempre de ligarlo con un proceso constructivo. Si yo voy a tener un gran volado, ¿qué tipo de construcción me conviene más? O sea, siempre que hagamos un proyecto, no hay que desligar con la parte de construcción ni de instalaciones. Sí. Entonces, ¿no hay ningún otro comentario? No, ya no hay comentarios. Bueno, pues alumnos, con eso damos por finalizado el tema de planos estructurales. Nada más queda pendiente el cuestionario y el plano que ustedes van a complementar también, que se los vamos a subir más adelante. A mí me gustaría nada más la siguiente sugerencia. Recuerden que nosotros en las prácticas que hicimos, bueno, en el grupo 9331, lo estamos haciendo con AutoCAD. Yo no sé cuántos alumnos tengan AutoCAD y cuántos no tengan acceso a AutoCAD desde sus casas. Se lo digo por la asesoría que les voy a dar a la próxima clase. Los que tengan AutoCAD, qué bueno. Va a ser mucho más fácil que hagan la práctica junto conmigo en la próxima sesión de lunes de 12 a 1.
Los que no tengan el AutoCAD, acuérdense que lo pueden descargar gratuitamente de la página de Autodesk. Ya inclusive pueden descargar el 2020, por supuesto que dependiendo de las características de la configuración de su computadora, pero ya pueden descargar el 2020 en sus computadoras. Si la computadora no tiene la capacidad para soportar el 2020, pueden utilizar alguna versión anterior, que también ahí en Autodesk lo pueden descargar. Ahí vienen las características, las especificaciones que tiene que tener su computadora. Podrían, inclusive nosotros, si se acuerdan, estamos trabajando en el plantel con AutoCAD 2010, pero bueno, podrían descargar el 2014, 2015, insisto, dependiendo de las características de su equipo en el que lo van a instalar. Y es totalmente gratuito, totalmente gratuito. El único problema que tenemos en esas versiones es de que nos sale una marca de agua de que es educativa la versión de AutoCAD, pero pues eso es lo de menos. Lo importante es que ustedes aprendan a manejar el AutoCAD, que tengan la destreza y que conozcan todos los comandos que se manejan. Entonces, yo les voy a pedir favor a mis alumnos del 9331 y también a los del 9311, si pueden descargar el AutoCAD y tenerlo preparado para la próxima semana para hacer la práctica, pues va a ser mucho más enriquecedor, porque una cosa es que yo solo esté platicando, que les dé una teoría, y otra cosa es que ustedes estén practicando, ¿no? Que le estén picando con el mouse, preferentemente con mouse. Utilicen, si tienen alguna laptop con el pad mouse, no ¿cómo se llama? No, esta partecita. Con el mousepad, se les va a complicar un poquitito más. Entonces la recomendación es que tengan un mouse externo para que puedan trabajar más a gusto. Bueno, entonces de nuestra parte creo que ya ahora sí es todo, no hay nada más que agregar. Estén al pendiente nada más entonces del cuestionario que se va a subir para esta asignatura de planos estructurales y el complemento del plano que van ustedes también a terminar. Bueno, entonces yo creo que ahora sí es todo. Si no hay ninguna pregunta, vamos a checar. La señorita Hanna nos dice, o también por parte de la UNAM. Bueno, no entiendo bien la pregunta, ¿a qué se refiere? O también por parte de la UNAM. Lo que pasa es que también lo pueden conseguir AutoCAD por la UNAM. Ah, sí, en DGTIC, también en donde se descargan los programas, viene la liga, pero viene la liga directa a Autodesk. Va a ser lo mismo, se van a meter a Autodesk con su correo electrónico, como alumnos pueden hacer la descarga gratuita del programa de AutoCAD. E insisto, desde las versiones las más viejitas de 2012, 14 hasta la 2020, pero insisto, dependiendo de la capacidad de sus equipos. Y ahí vienen las características, ¿no? Ahí pueden ustedes escoger cuáles. Es exactamente lo mismo, los comandos son exactamente los mismos. Ah, y algo muy importante, yo siempre les he sugerido a mis alumnos que descarguen la versión en inglés. Tarde o temprano, cuando vayan a la facultad o cuando estudien alguna maestría o algún doctorado, se les va a estar pidiendo el inglés. Entonces, pues si de una vez se pueden ir acostumbrando a utilizar el AutoCAD en inglés, pues se les va a facilitar todo. Y sí es importante porque también está la versión en español, pero los comandos cambian y resulta un poco complejo. Hay unas tablas en internet que las descargan y cuál es la referencia de un comando en español con un comando en inglés. Pero digo, si lo pueden hacer en inglés y se pueden ir acostumbrando a los comandos en inglés, pues va a ser mucho más fácil. Entonces, ahora sí es todo, ya no hay nada más que agregar. Los esperamos entonces el próximo lunes a las 12 del día, de 12 a 1, para ver cómo se elabora un plano arquitectónico en AutoCAD con todo y con la práctica. Sí, la transmisión va a ser de otro punto, nada más voy a estar yo haciendo la transmisión porque, acuérdense, que ya se protejan mucho por lo del coronavirus, traten de no salir de sus casas. Ahorita fue la última ocasión que venimos nosotros aquí porque también tenemos que estarnos protegiendo, no es ningún capricho ni presión absolutamente de nadie, es por protección de todos nosotros y todos nos tenemos que estar protegiendo al respecto, ¿no?
Entonces acuérdense de saludar de lejecitos, estarse lavando constantemente las manos y toda la información que se ha estado dando al respecto a esta contingencia que desgraciadamente estamos viviendo y que esperemos que con todas estas medidas pues no crezca y que no nos vaya a pasar lo que está pasando en otros lados. Bueno, entonces ahora sí es todo, muchachos, de nuestra parte. Les agradecemos infinitamente. Ya la última sesión va a ser la que les digo del próximo lunes, ya en transmisión, y ya estén al pendiente del Face, porque ahí les vamos a dar las indicaciones de cuándo podemos ya regresar al plantel, cuándo podemos, si es que vamos a utilizar el equipo que tenemos o que teníamos, no sabemos, ahí en el taller. Y si no, de todos modos, yo insisto, prepárense con su AutoCAD en su casa. Ya les había dicho a mis alumnos de que no les podemos pedir que lleven las computadoras, sus laptops al plantel, por lo riesgoso que es. Entonces, ustedes tengan pendiente en su casa su laptop o su equipo de cómputo con el AutoCAD para que puedan estar haciendo ustedes las prácticas desde allá. Si tenemos el acceso en nuestro plantel o en algún otro plantel para poder hacer las prácticas, bueno, va a ser también mucho mejor para que sea presencial. Pero mientras no tengamos esa facilidad, pues vayan preparando ustedes su equipo de cómputo con AutoCAD 2000, el que ustedes les alcance en su computadora, pero como les digo, ya está disponible el 2020 en Autodesk, en la página de Autodesk. Bueno, solo así, si no hay más que agregar, les agradecemos mucho la presencia, su motivación, jóvenes. Sabemos de que van a empezar ustedes a tener un bombardeo de sus maestros. Qué bueno de que nosotros ya terminamos para que estén liberados de nosotros y que se puedan dedicar a sus clases curriculares. Y mucho éxito en la terminación de sus estudios. Les agradecemos mucho la participación, el empeño que han mostrado aquí en estas asesorías, y muchas gracias y que tengan felices trazos. Buenas tardes, jóvenes, hasta luego. Hay una pregunta antes de irnos, dice Nara, ¿se va a evaluar este archivo de AutoCAD? ¿Se va a evaluar este archivo de AutoCAD? Es que tuve un problema con mi computadora y no creo poder hacerlo. Bueno, sí, recuerden, vamos a tener la práctica de AutoCAD en teoría, y yo voy a hacer la práctica con AutoCAD desde mi computadora. Si en el momento no tienen el equipo para poder hacer su práctica, no importa, vuelven a ver el video, vamos a tratar de ir dando paso por paso para que puedan hacer su práctica. Entonces, si lo tienen en el momento, es mucho mejor, porque dudas que puedan ir surgiendo las podemos ir aclarando. Si no tienen el equipo en el momento de la clase de la próxima asesoría, revisando el video y cuando tengan acceso a la computadora, pues van a poder hacer su práctica. Bueno, creo que ya no hay más preguntas ahora sí. Bueno, pues muchas gracias y que tengan buena tarde. Hasta luego.